Hola, mi nombre es Cristian Calderón, soy ingeniero en mina, pertenezco al área de investigación de accidentes y sanciones, también del centro de capacitaciones, y yo voy a ser su relator en esta capacitación. Estadística de la accidentabilidad en Chile. Los indicadores de accidentabilidad según los rubros en Chile, la minería es la que se encuentra con mayor tasa de accidentabilidad. Y esto es por un tema de fiscalización, un tema de legislación, ya que el reglamento de seguridad minera indica que hay que fiscalizar todos los temas de seguridad en Chile. Y se pueden ver en la diapositiva, tenemos una baja accidentabilidad en el área minera. Pero no por eso igual hay accidentes. Y en ese contexto tenemos que seguir trabajando. Siempre hay que pensar que la estadística siempre está relativa o pensada para las personas. O sea, siempre detrás de un número, aquí hay personas accidentadas. Y el tema es un tema de valórico. O sea, no hay que mirar solamente que es un número, sino que detrás de ese número hay personas, hay familias en las cuales se tienen que tener en consideración. El Senejamín mensualmente y anualmente lleva estadísticas de la accidentabilidad en Chile. Y la estadística es clara. Podemos ver, por ejemplo, que entre el año 2022 y 2023 ha ido con 12 y 13 accidentes con fallecidos, los cuales han generado 12 y 13 familias que han perdido a un familiar, a un trabajador, pero detrás de ello no solamente son trabajadores, sino que hay familias. La estadística en 2023 fue bastante mala. En vez de ir bajando, tuvimos una pequeña alza. Entonces tenemos que seguir trabajando en esto. En el siguiente gráfico se puede ver que vemos entre el año 2010 y el año 2023 ha cambiado esto. Y esto es por un hecho básico. El año 2010 tuvo este problema de los 33, ustedes recuerdan. Entonces el servicio cambió. El servicio tuvo un tema de cambio en su organización. De hecho, el servicio ha generado mayor cantidad de fiscalizadores. Y se demuestra en la gráfica que ha bajado bastante la accidentabilidad. Como en el año 2010 teníamos 41 accidentes, en el año 2023 ha bajado a 12. Pero aún así tenemos que seguir trabajando y haciendo gestión en seguridad. La tasa de fatalidad ha ido bajando. Vemos la siguiente lámina del año 2000 al 2022 a un 0,02. Pero ¿cuál es el número que nosotros tenemos que llegar con la gestión en seguridad? A 0. Y eso es trabajo y hay que hacer gestión en seguridad. Igual, de la misma forma tenemos las tasas de frecuencia. Más adelante les vamos a explicar cómo se calculan estas tasas. Y en este momento tenemos un 1,33 en el año 2022 de tasa de frecuencia. Las personas fallecidas por tipo de empresa por categoría. Ustedes pueden ver ahí en esta lámina que se subdivide en gran, mediana, pequeña minería y la minería artesanal, donde la mandante tiene un 78 accidentes con respecto a los contratistas, que es un 34. Tenemos que analizar por qué está pasando tantos accidentes con los mandantes. Hay un tema que hay que analizar, por eso son estos números, nos llevan a reflexionar. Tenemos las personas fallecidas por tipo de accidente. Y aquí en Chile, a partir del año 2000, nosotros como servicio hemos generado una estadística de accidentes graves y fatales, los cuales nos han llevado a generar las 20 reglas de oro de la seguridad en Chile. La que lleva la primera causalidad de accidente en la minería en Chile es el golpeado por roca, en los cuales un 31% de los accidentes fatales han ocurrido en los últimos 23 años por golpeado por roca. Entonces, hay que ponerle atención en ese tema. Y el golpeado por roca tenemos que tomarlo como pocos críticos. ¿En qué sentido que es pocos críticos? Que
es tan crítico el tema de las caídas de roca que nos puede llevar a una gran fatalidad. Entonces la idea es trabajar en prevenir las caídas de roca. Aquí tenemos los accidentes de la industria extractiva minera. El top 4. Tenemos la primera que ya conversamos, que era el golpeado por roca. Tenemos luego la caída desde altura. Esa sería la segunda causalidad de muerte, de fatalidad en la minería. Tercera, accidentes ocasionados por vehículos motorizados. Esto se da generalmente en la mediana y gran minería, donde hay gran cantidad de equipos interactuando. Y tenemos también el aprisionamiento de trabajadores, el cual también hay que tomar en consideración. Las 20 reglas de oro están pensadas en distintos tipos de accidentes, pero estos 4 son los que llevan la causalidad mayor. Y como sabemos que lleva la causalidad mayor, tenemos que tomar carta en el asunto. La caída de roca, una de las causas principales de fatalidad, tiene un factor de prevención en una actividad que es primordial, que se llama acuñadura. La acuñadura es tanto en minería a rajo abierto como minería en subterránea, es primordial que esté antes, durante y después de cada labor o operación unitaria que se esté realizando. Factores de un accidente. Todos los accidentes tienen factores intervinientes, de los cuales tenemos que analizar y comprender ya en la jerga de prevención de riesgo, que son 3. La primera de ellas es la fuente. La fuente del accidente es el trabajo que la persona ejecutaba al momento de ocurrir el mismo, o sea, lo que estaba realizando. Si una persona está, como se ve en la figura, cortando con una galletera, la fuente es cortar con galletera. Si una persona se accidenta conduciendo un vehículo, la fuente es conducir un vehículo. El agente, sin embargo, es el elemento físico, el cual generalmente el que provoca el accidente. Como por ejemplo ahí se ve en la figura, ahí hay una persona que está cortando, ¿cierto? Y está saltando ahí elementos incandescentes, partículas incandescentes. Entonces el elemento físico que genera el accidente es la partícula incandescente. Otro ejemplo para que quede claro entre fuente y agente es una persona que esté martillando. Si se está martillando y se golpea un dedo, la fuente es martillar y el agente es el martillo. Y también, por último, tenemos los tipos de accidentes, o sea, la forma en que se produce el contacto entre la persona y el objeto del ambiente. Esto quiere decir, si la persona va al objeto, el objeto viene a la persona o es de un movimiento indeterminado. Y se clasifican por esos 3 tipos. Por ejemplo, los accidentes en el cual el material va hacia la persona pueden ser denominados por golpe, por atrapamiento, por contacto. Los accidentes que las personas van hacia el material es por pegar contra, por contacto con, por prendimiento, por quedar prendido con una máquina, por ejemplo, por aprisionamiento, 2 equipos lo pueden aprisionar, por caída a nivel, que es al mismo nivel donde uno está caminando, o a distinto nivel. Y el tercer tipo de accidentes son los accidentes en los que el movimiento relativo es indeterminado. ¿Y cuáles son esos tipos de accidentes? Por sobreesfuerzo, o sea, levantar mal una carga. Carga, según la ley 21.001 o llamada la ley del saco, carga se denomina a un elemento que pesa más de 3 kilogramos. ¿Ok? Entonces, también puede ser por exposición a radiaciones, tanto ionizantes o como no ionizantes. Esos son los 3 tipos de grupos, de tipos de accidentes que pueden ocurrir a una persona. Estadística de seguridad. Uno se pregunta, ¿para qué son las estadísticas? ¿Para qué sirven? ¿Qué tipo de indicadores existen? ¿Cuáles son los que estamos obligados a llevar por ley? El desempeño de una empresa se ve con indicadores proactivos y reactivos. Bueno, en prevención de riesgo tenemos que trabajar con indicadores proactivos, o sea, pensar en que no ocurran los eventos. Y si lamentablemente ocurrió el evento, tenemos que tomar los indicadores que son reactivos, o sea, cuando ocurre el evento hay que tomar medidas correctivas y medidas preventivas. Mucha atención con lo que vamos a indicar. Para cuando hay accidentes graves
o fatales, hay dos cuerpos legales que se tienen que tener en consideración para dar aviso a las autoridades. Una es por la suceso, o sea, la Superintendencia de Seguridad Social, la cual determina si un accidente es fatal, grave, y el otro carril, que el otro cuerpo legal, es el Reglamento de Seguridad Minera. Si es un accidente minero, también se tiene que informar cuando son accidentes fatales, graves y de alto potencial. ¿Cómo se debe informar o cómo la legislación actual indica a las empresas de informar accidentes fatales o graves? Bueno, la suceso, a través de la ley 16.744, indica que se debe suspender en forma inmediata las faenas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo cuando ocurre cualquiera de estos dos casos, un accidente fatal o un accidente grave. Se debe informar inmediatamente, que quede claro, de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, o sea, la Seremi correspondiente. Este es el cuerpo legal que aplica por la suceso, por la Superintendencia de Seguridad Social. Por el lado del Reglamento de Seguridad Minera, en el artículo 77 del Reglamento de Seguridad Minera, que es el decreto número 72, indica: sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, en caso de accidentes de trabajo fatales y graves, el empleador deberá informar inmediatamente a la Inspección y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud que corresponde acerca de la ocurrencia de cualquiera de estos hechos. ¿Cuándo debe informar? Cuando hay fractura de cabeza, columna vertebral y cadera, amputación de mano, pie o parte importante de estas extremidades, ceguera o mudez o sordera total, quemaduras susceptibles de ocasionar invalidez parcial o total, intoxicaciones masivas, toda lesión grave con el potencial de generar invalidez total y permanente. Y mucha atención, la letra G del artículo 77 del Reglamento de Seguridad Minera indica: los hechos que, aun cuando no hubieran ocasionado lesiones, a los trabajadores revistan un alto potencial de daños personales o materiales, tales como incendio, estos son como ejemplo, incendio, explosión, derrumbe, estallidos masivos de rocas, colapsos de acopios, emergencias ambientales y otras emergencias que hayan requerido la evacuación parcial o total de la mina u otras instalaciones. Entonces, para el suceso, por el carril que se tiene que informar a la Inspección del Trabajo, los accidentes graves, es cuando hay lesión, las personas se lesionan. ¿Sí? Si una lesión grave, debe informar la empresa. Si es fatal, obviamente, con mayor razón. Pero para el Reglamento de Seguridad Minera, debe informar cuando es fatal, obviamente, cuando son graves e incluso cuando, aunque no hubiera ocasionado lesiones, pero aún revistan un potencial de daño para las personas y para los materiales. O sea, al CNGMIN se le avisa por el cuerpo legal decreto número 72, Reglamento de Seguridad Minera, y se debe informar en estos tres casos: para el suceso, en accidentes graves o fatales. El primero que llega a una faena minera con un accidente fatal, si es que se avisa, y avisado por ambos lados, la primera entidad pública que llegue por el lado del suceso, que es la Inspección del Trabajo o la Seremi Salud, es la última en levantar las sanciones de autosuspensión en el lugar de trabajo. Me explico. Hubo un accidente fatal en una faena minera. Llegó primero la Inspección del Trabajo y luego llegó la Seremi Salud. La Inspección del Trabajo es la que autosuspende y suspende el lugar de trabajo. Si llega a CNGMIN después o llega primero, es independiente. Siempre va a ser la Inspección del Trabajo, si es que llegó primero, la que va a levantar. Obviamente nos van a preguntar al servicio, va a preguntar al servicio técnico, que somos nosotros, si es el caso de una faena minera, si se dan las condiciones para poder volver a reanudar las actividades y operaciones en el lugar de trabajo donde ocurrió el accidente fatal. Entonces, hay que tener en consideración estos temas cuando hay accidentes graves
o fatales, y también en consideración los accidentes de alto potencial que pueden generar lesiones a las personas o daño al medio ambiente.